Buenas tardes, aquí estamos de nuevo, muy felices de poder compartir con vosotros esta media horita de estudio de nuestro querido libro Por los caminos de Jesús. No sé si se ve, que es tan interesante, tan bonito y nos hace vibrar de una manera que nos va de maravilla, al menos a mí, ¿verdad, Josep? Así es, así. Por esto estamos encantados con este libro. Bueno, vamos a hacer como siempre un poquitín de oración. La verdad es que es un libro maravilloso y, y quisiéramos pedirte, Maestro Jesús, que nos puedas ayudar. La verdad es que estamos necesitados de ti, de tu protección, de tu ayuda. Por esto estamos leyendo estos libros para podernos acercar más a ti, tener la mente más clara, tener más la historia de lo que ocurría en aquel tiempo y poderte seguir de más de cerca. Bien sabes de nuestras inferioridades todavía latentes, que no pensemos que estamos porque leemos estos libros en un lugar que nos corresponde muy alto y elevado. No es así. Estamos todavía luchando con nuestras propias inferioridades todos los días. Por esto, Maestro Jesús, recurrimos a tu bondad, a tu amor, esta paz, a esta fe, a esta esperanza, a esta magnanimidad que tienes tú, para que puedas ayudarnos y poder salir del atolladero en que nos encontramos. Ámanos, ayúdanos, porque sin ti la verdad es que no podríamos avanzar. Gracias, Maestro Jesús, y gracias también a todos vosotros que con tanto cariño nos estáis escuchando. Gracias. Gracias, que así sea. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 24, que se titula Barrabás, Pilato y Jesús. ¿Empiezo la lectura, Josep? Sí, cuando quieras, sí. Vale. La noche fría representaba de algún modo el alma helada de aquellos acusadores atormentados. Dominados por la ira irrefrenable que proveía de la envidia sórdida, no dudaban en cometer el terrible crimen contra la víctima inocente. Lo habían visto curar y extender sus manos misericordiosas en favor de la miseria y el sufrimiento sin consuelo. La suya había sido una vida pública inatacable. Ninguna actitud contradecía sus palabras, que se distinguían por su sabiduría y amor. Todo su ministerio había sido realizado con base en la justicia y la misericordia. Sus momentos fueron señalados por la ternura y la abnegación. Es cierto que él no convivía con el crimen al que estaban acostumbrados los hijos de Israel, que si bien se rebelaban contra la arbitraria dominación romana, se sometían serviles a sus señores, pese al odio alimentado contra César y sus secuaces. Jesús había definido el rumbo de su trabajo estableciendo públicamente que no se puede servir bien a dos señores, pues esta actitud ambigua deja a uno de ellos falto de atención. Por ser el Hijo de Dios, mantenía una postura excelente, exteriorizada en los actos superiores de los que daba muestras. Bueno, aquí me gustaría aclarar un poquitín porque es verdad que Jesús, como todos nosotros, somos hijos de Dios, sin excepción. Jesús no podía ser Dios, por lo tanto, tampoco podía ser el único hijo de Dios. Simplemente lo he subrayado para aclarar un poquitín este tema, porque ahí piensan, hay ciertas religiones que piensan que Jesús es el único hijo de Dios. No, por ser hijo de Dios como todos, lo podríamos definir que Jesús es mucho más antiguo que nosotros, mucho más mayor que nosotros espiritualmente, por lo tanto, pero también fue creado simple e ignorante como todos nosotros. Bien, no pensemos que Jesús es Dios que encarnó en la tierra. Esto no cuadra en ninguna parte. Jesús es el Hijo de Dios porque Él, por humildad, ya se hacía llamar el Hijo del Hombre. Imaginamos que después de hacerse llamar el Hijo del Hombre, las personas aún hemos tenido como Jesús
el Dios encarnado. Imaginemos, ¿no? Que él se hubiese hecho llamar el Hijo de Dios. Pero tengamos esto claro, Jesús, como todos y cualquiera de nosotros, hemos estado creados por Dios, por lo tanto, simples e ignorantes, todos igual, con la misma medida, y lo que pasa es que Jesús es mucho más antiguo, que sabemos que Dios ha creado siempre. Por tanto, él también es hijo de Dios, como, igual como nosotros, lo único que pasa es que hay la gran distinción de evolución entre medio. Seguimos. El juicio absurdo, que no disimulaba el rencor de la indignidad contra la honradez, daba lugar al cumplimiento de la ley, que establecía la necesidad de que el justo fuese castigado por los delitos del amor y de la perfecta entrega. Así pues, el odio farisaico despertó en el pueblo ingrato la sed de sangre, y la muchedumbre, estimulada por el verbo de la rebeldía, se amotinó y exigió su muerte infamante. Había pasado por las hábiles manos del sacerdocio organizado y ahora era impulsado hacia el poder civil, a fin de que el representante del emperador quedase como responsable por el castigo, cargando en su conciencia culpable la vida del hombre que vino a transformar los caminos de la historia y la humanidad. De este modo, el frío de la noche era semejante a la frialdad de los sentimientos entorpecidos y apasionados en la ceguera de la propia alucinación. Poncio Pilato, inseguro y venal, sabía que Jesús era inocente. Lo interrogó varias veces, sometiéndolo al juego difícil de las palabras, intentando encontrarlo culpable, confundirlo. Bueno, aquí nos damos cuenta de que Poncio Pilatos sabía que era inocente. Pero la gente, la multitud de en aquel tiempo, estaban acusando a Jesús porque pensemos que detrás de todo esto, de la multitud, habían los fariseos, habían los fanáticos que estaban en contra y querían a Jesús crucificado, ¿no? Y nos vemos que las masas estaban en contra de Jesús. Y vemos aquí que Pilatos lo interrogó sometiéndolo al juego difícil de las palabras, para ver si, según cómo picaba, no recordemos que le preguntó, ¿tú eres rey? Entonces corría la voz de que Jesús era el rey de los judíos. Entonces le preguntó por temor, ¿y tú eres rey? Y dijo, tú has dicho que yo soy rey. Jesús en ningún momento dijo que era rey, ¿no? Por lo tanto, vemos que el temor de Poncio Pilatos, que no sabía, ¿no? Si él hubiese dicho que sí que era rey, rápidamente lo habrían apresado y lo habrían quitado del público. Sin embargo, no encontraron nada, lo encontraron completamente transparente. No había pecado en Jesús y buscaba la manera de poderlo apresar porque sabemos que la persona que habla del mundo espiritual, ¿no? De la moral, del amor, de la caridad, del perdón, todo esto no interesa a los que están arriba. Y esto por esto estaba tan perseguido y iban detrás de él para poderle acusar de algo que no encontraban manera de acusarlo. Sabemos que había otra gente en la cárcel, que creo que saldrá un poquitín más adelante, ¿no? De Barrabás, que estaba en la cárcel, y este sí, porque llevaba crímenes a su espalda, había hecho sangre, robos, ¿no? Este sí que llevaba, pero Jesús no. Solamente se había dedicado a curar a los enfermos, a enseñar el amor al prójimo y estar con nosotros pacíficamente. En ningún momento levantó la voz, en ningún momento levantó una espada, en ningún momento, o sea que no podían dónde cogerle para acusar. Bueno, continuamos. Pero él, transparente en su pureza sin igual, le respondió con nobleza, basándose en el contenido de las preguntas que se le hacían o guardando silencio. No tenía de qué defenderse. Allí estaba, expuesto por sus familiares, los de su propia raza, y casi absuelto por el poder pagano y dominador. Era la gran paradoja. Israel lo acusaba y Roma lo defendía.
Pilato intentó varias veces salvarlo de la saña general, pues no encontraba en él delito alguno, excepto el de ser portador de la verdad. Bueno, aquí nos damos cuenta de una gran verdad que hay, ¿no? Pilatos veía que no había por qué acusarlo, no había matado, no había hecho nada. ¿Por qué acusar a alguien que simplemente está hablando por la calle, está curando a los enfermos, está hablando de cosas buenas, del amor, del perdón? ¿Cómo podemos acusar, no? Y vemos que anteriormente habían hecho preguntas y todo, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Como estaba la gente, la multitud estaba hambrienta de sangre, lo que hizo fue castigar a Jesús con el látigo y de esta manera pensaba que delante de la gente, delante de la multitud, la gente diría, pues bueno, ya está bien, está casi muerto, lo dejamos tal como está, ¿no? Por este motivo, Pilatos, antes de crucificarlo, mirando de salvar a Jesús, le dio como castigo los azotes a Jesús. Pero la gente, fijémonos cómo hemos sido, porque nosotros también hemos pasado por estos tiempos, cómo hemos Mm, sido, ¿no? De egoístas, ¿no? Pues sin razonar, porque en verdad Jesús no solamente amó a la gente, a la multitud, pues sin razonar, pues pedían aún su muerte y su crucifixión. Esto vemos por dónde hemos pasado en nuestras reencarnaciones pasadas. mm. Seguimos. La verdad exige un pesado tributo a quien la conduce, porque al no pactar con las licencias morales ni con la delincuencia disimulada de legalidad, que pasa disfrazada como derecho de unos en detrimento de otros, es detestada y perseguida. Los vanguardistas y portadores de la verdad todavía pagan el tributo al coraje que implica vivirla. Jesús era la representación de la verdad en el ambiente de ambiciones mentirosas y vanas, de ilusiones engañosas e insensatas. Pilato lo sabía. Siempre estaba cercado de aduladores mezquinos, acostumbrados a los quehaceres de la indignidad, que recogían las migajas del poder que tampoco a él le pertenecía y pasaba en su transitoriedad de mano en mano. Sabía lo que es no poseer amigos y sí explotadores de la situación. Aquel hombre nada le pedía, ni siquiera se justificaba o aguardaba compasión. Era rey y no solicitaba consideración, pues el suyo no era un reino terrestre, ya que se encontraba más allá y por encima de las vacuidades humanas que erigen y derrumban tronos en batallas de sangre e impiedad. Al ver que Jesús era tratado con gran crueldad, en un intento por aplacar la sed de los perseguidores, Pilato no pudo evitar, por cobardía moral, tener que atender la imposición que gritaba: ¡Muerte! ¡Crucificarlo! Bueno, vemos Cruci- la multitud, ¿no? Como la presión que hacían a Pilatos, porque en verdad él no veía por qué tenerlo que acusar. ¿Por qué? Si no ha hecho ningún daño, no ha hecho daño a nadie, ¿no? Lo único que está diciendo son las verdades. Pero vemos que Pilatos podía haberlo defendido o podía haber sacado a los romanos, bueno, los militares que habían en aquel tiempo con los caballos y hacer marchar la gente de allí. O podía haber dicho yo no lo crucifico o yo no lo mato porque en verdad porque no tiene ninguna pena, no tiene nada de qué acusarlo, ¿no? Pero vemos por cobardía moral, Pilatos no pudo evitar por cobardía moral porque detrás de Pilato estaba César. Si esto hubiese ocurrido, que Pilatos no hubiese llevado a la muerte a Jesús, como el murmullo, como el hablar, como la violencia de la calle era tanta, César le habría dicho, ¿qué está pasando en tu región? ¿Qué está ocurriendo que la gente se subleva y sin embargo tú no estás haciendo nada, ¿no? Y por cobardía moral, pues él se lavó las manos, dijo, ya os arreglaréis, haced lo que queráis con él, porque yo veo que es inocente, pero vemos, Pilatos no pudo evitar por cobardía moral, porque su responsabilidad era la de proteger a Jesús.
decimos, pero si Jesús ya vino para, para que al final fuese este final, ¿no? De que la crucifixión, posiblemente la habrían cogido las personas de la calle y lo hubiesen crucificado, pero Pilatos habría tenido la conciencia limpia. Sin embargo, por la cobardía moral, por no ser capaz de afrontar la realidad, porque realmente un juez no ha de dejarse llevar por el decir de la gente, ha de juzgar bajo su punto de mira y bajo las acusaciones pros y en contra que tiene. Por tanto, Pilatos, que antes ya tuvo una conversación con él y no le encontró nada para poderle acusar, tenía que haber dicho: yo lo siento mucho, yo lo libero, porque este señor no tiene. Y a lo mejor podían haber dicho: mira, te llevamos a otro país, te llevamos a otro pueblo y aquí no vengas más. ¿No? Esto lo podían haber hecho Pilatos. Sin embargo, delante de la presión que había en la calle, pues por esta cobardía moral, dijo: sí, pues allá vosotros, haced lo que queráis con él. Y esto es un gran detalle que debemos también nosotros de aprender, porque podemos decir: bueno, yo, ¿para qué puedo aprender, no? Entre nosotros también hay algún Pilato. Quizás nosotros también somos Pilatos que no sabemos defender, que no sabemos hablar de la verdad, no ponemos cada cosa en su lugar. Quizás por envidia, quizás por cobardía moral, también somos algunos de nosotros Pilatos. Miremos de que esto no ocurra, que yo sé que ahora que estamos siguiendo a Jesús, esto no va a ocurrir. Venga, seguimos. Huyó de su posición de legislador y hombre de gobierno, y por temor a la turba desbordante de odio, accedió, perdiendo la paz. Les ofreció a Barrabás, que también se llamaba Jesús, pero Sí, ellos no. Barrabás. Sí, Barrabás también se llamaba Jesús. Qué casualidad, es como si fuese un segundo nombre, ¿no? O sabemos que Simón Pedro, pues, o otros se cambiaron el nombre. También, ¿cómo se llama? Saulo de Tarso también se cambió el nombre, ¿no? Pues Barrabás también se llamaba Jesús. Qué casualidad. Venga, Así. sigue. Les ofreció a Barrabás, que también se llamaba Jesús, pero ellos no aceptaron el cambio. Este era, según algunos, un revolucionario terrestre, mientras que el otro era el revolucionario celestial. Bueno, aquí vemos que dice: huyó de su posición de legislador y hombre de gobierno, y por temor a la turba desbordante de odio accedió, perdiendo la paz, porque su cargo le permitía o debía de haber puesto cada cosa en su lugar. Este señor es inocente, por tanto, yo no voy a pasar o a hacer lo que la gente me diga. Vemos que perdió la paz por culpa del egoísmo, de la falta de moralidad. Pero vemos como Pilato todavía estaba intentando proteger a Jesús de la muerte. Salió al balcón y les ofreció a Barrabás, que también se llamaba Jesús, pero ellos no aceptaron. Barrabás sabemos que era un criminal y la multitud aceptaron primero matar a Jesús, que era bondad, que era amor, que anteriormente les había curado a muchos de ellos, que les había protegido, que acerca de él, cerca de Jesús, se sentían siempre con este alivio, con este amor, con este bienestar, ¿no? Sin embargo, ellos no lo aceptaron. No aceptaron este intercambio. Pero vemos a Pilatos no que intentó de alguna manera poder resolver el problema. La verdad es que hay un gran aprendizaje porque Barrabás tenía que poner cada cosa en su lugar. No podemos ofrecer a algún criminal a cambio de alguien que no ha hecho nada. Vemos que él aún intentó salvar a Jesús, pero su poder tenía que haber dicho: lo siento mucho, este señor no es un criminal, no ha matado a nadie, no ha hecho daño a nadie, por lo tanto yo lo libero. Esta era la orden que él tenía que haber dado. Ahora veremos las consecuencias que hay detrás de algo que nosotros no hacemos las cosas bien. Seguimos.
Em, El bandido. sí, vale. El bandido agradaba a la multitud y a y a la conveniencia de los poderosos de un día. Podía vivir. El otro, en cambio, espiritual y divino, alteraba las estructuras de la mentira y de los intereses mezquinos. Debía morir. Bueno, aquí podríamos simplemente añadir dos palabras, ¿no? Cuando nos dicen las verdades es cuando realmente nos duele, ¿no? Sea quien sea, cuando nos dicen lo mal que nos comportamos, y Jesús se encontraba igual. Los fariseos que estaban detrás de todo esto, que la multitud prácticamente era casi inconsciente, aparte de que la espiritualidad inferior también estaba azuzando porque la gente no controlaba, entonces eh, los fariseos, este señor les molestaba. A Jesús le molestaba porque estaba diciendo todas las verdades. Fariseos hipócritas, ¿recordáis de tantas veces que les decía, ¿no? Fariseos hipócritas. Los fariseos no sabían cómo pillarlo, y entonces lo que hicieron fue levantar al pueblo para que vieran que era un farsante, que era alguien que iba en contra de la ley. Recordemos que detrás estaba el judaísmo, iba en contra de la ley y entonces levantó el pueblo en contra. Pero siempre pensemos que hay alguien detrás que está levantando este fuego para que se mantenga, ardiendo, ¿no? Pero realmente cuando alguien nos dice la verdad es cuando nos duele y cuando deberíamos de escuchar. Deberíamos, ostras, me está diciendo las verdades, voy a escucharlo, ¿no? Pero no, siempre hay el orgullo y la vanidad que pasa por encima de todo. Seguimos. Al lavarse las manos, Poncio Pilato no limpió su conciencia ultrajada, que permanecería exigiéndole la rectificación de su conducta. Es muy importante esto, ¿no? Pilato sabemos que se lavó las manos, queriendo decir a la gente, ¿no? Vosotros queréis matarlo, allá vosotros. Yo me lavo las manos, yo no quiero saber nada de este problema. Pues a él le pertenecía este problema, porque él era el que podía haber cortado, el que podía haber redirigido hacia aquí o hacia allá este asunto. Sin embargo, no limpió su conciencia ultrajada que permanecía exigiéndole la rectificación de su conducta. La conciencia le exigía la rectificación de su conducta. Nos damos cuenta, ¿no? A veces, pues ya te arreglarás. No, si tú es tu conciencia, eres tú el que has de ayudar a nuestros hijos, a nuestra pareja. No, ya te arreglarás, es tu problema. No, no, es que esto te concierne a ti, que eres padre, eres marido, eres mujer, te concierne a ti poder ayudar a tal persona. Por lo tanto, a Poncio Pilatos le concernía haber aclarado este problema. Seguimos. Los años pasaron. Tiberio César, asesinado en Anacapri, cedió su lugar a otro temporario e ilusionado emperador, Calígula. Pilato cayó en desgracia, regresó a Roma y fue enviado al exilio en Suiza. La neurosis de culpa quedó impresa en su conducta atormentada. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿no? Que la neurosis de culpa quedó impresa en su conducta atormentada. ¿Qué ocurrió? Cuando Pilatos siempre se veía las manos sucias, siempre veía que algo siempre tenía esta necesidad de lavarse las manos. Aquel que decimos que cogió una neurosis, una manía, ¿no? El que siempre se lavaba las manos, porque no lavándose las manos, o sea, no lavándose las manos, no limpiaba, no quedaba exento de aquella responsabilidad, porque él era el responsable, ¿no? La neurosis de culpa quedó impresa en su conducta atormentada. Nos damos cuenta cuando hacemos algo mal, no pensemos, bueno, pues el problema es del otro. No, no, es que la responsabilidad es tuya y eres tú el que tienes que echar la cara. Y entonces es cuando nuestra conciencia nos acusa. Seguimos. La acción de lavar las manos se repitió, cruel, constante, en una tormentosa tentativa de autoliberación. Bueno, él continuó
se veía siempre las manos llenas de sangre, ¿no? De esta sangre inocente que era Jesús, y cogió este delirio de lavarse siempre las manos porque siempre se encontraba con las manos sucias y llenas de sangre, ¿no? Son actitudes que él podía haber evitado si él hubiese estado en el lugar que le pertenecía. Vuelvo a repetir porque me encanta. La acción de lavar las manos se repitió cruel, constante. Nos damos cuenta, ¿no? Siempre se veía las manos sucias. En una tormentosa tentativa de autoliberación, se pensaba que lavándose las manos se podría sacar aquel tormento que estaba dentro de él. Sin embargo, cuanto más se lavaba, más sangre veía en sus propias manos. Fantástico. Seguimos. Los ojos del inocente eran, en su recuerdo, dos estrellas de intensidad sin igual, que penetraban los reductos ocultos de su alma sufrida. Desposeído de fe y corroído por el remordimiento incesante, con la sangre en las manos de la víctima que representaba a todas las víctimas que habían sufrido sus criminales imposiciones, cuyo número crecía, y sin valor moral para rehabilitarse a través del bien, se arrojó inerme, infeliz, en el cráter profundo de un volcán extinguido, huyendo de la vida física para penetrar en la vida donde la verdad arde perennemente. Bueno, entonces en este caso de Pilatos, ¿no? Aún empeoró más la situación. Vemos que decía, desposeído de fe. Bien, pues si hubiese tenido fe, se habría arrojado a las manos de Dios y habría dicho qué ha sido, ¿no? Mi problema tan grave que he hecho, pues bueno, pues habría podido cambiar y escuchar el Evangelio y volverse cristiano. Sin embargo, desposeído de fe y corroído por el remordimiento incesante, pensemos que es el juicio peor que podemos tener en nosotros mismos con la sangre de las manos de las víctimas, ¿no? Y sin valor moral para rehabilitarse a través del bien, sin valor moral para rehabilitarse del bien que podía haberse rehabilitado, podía haber ido a Simón Pedro, por favor ayúdame, me equivoqué, hice lo más grave del mundo, quiero trabajar en beneficio de los pobres, de aquellos que no tienen comida, de aquellos que no tienen dónde poder vivir, ¿no? Podía haberse rehabilitado. Sin embargo, ¿cómo no había esta virtud moral? Se arrojó inerme e infeliz en el cráter profundo de un volcán, pensándose que así resolvería el problema, sin pensar o sin saber que de esta manera aún lo complicó más. ¿Seguimos? El sueño de su esposa, aquella noche fría y terrible, se había cumplido. Ella se lo había advertido. Este hombre me hizo sufrir en sueños durante toda la noche. No te mezcles con él. Vemos que no sé cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llamaba la mujer de No, Pilatos? No, yo la verdad es tampoco. que no. No lo he buscado tampoco, ¿eh? Pero vemos que ella ya soñó con Jesús la noche antes y le aconsejó, no te mezcles con él, que me ha hecho sufrir durante toda la noche. Sin embargo, él, por falta de moralidad, por falta de interés, por falta de poner cada cosa en su lugar, se dejó arrastrar y se dejó llevar. Podemos pensar que Pilatos estaba en medio de Jesús porque tenía que terminar así. No, no, no pensemos que Judas se encontró con Jesús porque tenía esta finalidad. La reencarnación de Judas no era el entregar a Jesús. De la misma manera que Pilatos no tenía como misión también crucificar a Jesús. Posiblemente Dios ya habría puesto las herramientas, pero no pensemos que Pilatos, en este caso, llevaba la misión de poder entregar y crucificar a Jesús. Esto no, porque Dios siempre da las cosas en beneficio. Si Pilatos esto lo hubiese resuelto de otra manera, por ejemplo, hubiese sacado a Jesús de su región y lo hubiese llevado a otra parte, Jesús habría muerto también crucificado. Pero Pilatos
habría tenido una gran ayuda del mundo espiritual. Y también podía haber hecho esto otras situaciones o de otra manera, ¿no? Pero en ningún momento pensemos que nadie de nosotros está allí para fastidiar o para, como misión, para llevar problemas a los demás. Seguimos. Solo comentar que la esposa se llamaba Claudia Prócula, Ah, pero sí, no es sale, verdad. sí, no Sí, es sale en la verdad, es Biblia, verdad. Sí, no me sale acordaba, es más verdad. adelante. En los textos apócrifos es cuando sale su nombre, pero en la Biblia no. Muy bien, es verdad. Sí, sí. Bueno, seguimos. En todos los tiempos, los Pilatos del mundo, recalcitrantes y torpes, lavan sus manos respecto del destino de los Cristos. Amor, perseguidos por los dominadores, dominados por quimeras. El amor, sin embargo, fluctúa en el mar de los vengativos comportamientos apasionados. Ellos son los que repiten el código soberano de las bienaventuranzas, los que abren espacios para los que anhelan un mundo mejor y más feliz, edificando el reino de Dios en el país de las almas. Barrabás, Pilato o Jesús, he aquí el desafío de ayer y de hoy. En el pasado, los adversarios de Jesús prefirieron a Barrabás, hijo de padre, y a Pilato, en representación de la suprema cobardía moral. Sin embargo, ellos pasaron y la muerte los recogió. En cambio, quien eligió a Jesús vive en la memoria del bien y disfruta de la felicidad, aunque la vida lo haya llamado. Los primeros, Barrabás y Pilato, son símbolos de la execración, en tanto que Jesús permanece como el ideal de dignificación y engrandecimiento del hombre y de la sociedad, amado y esperado. Bueno, aquí solo para finalizar, que ya estamos dentro de la hora, recordemos, ¿a quién elegimos nosotros? ¿A Barrabás, a Pilato o a Jesús? ¿Podemos elegir al dinero? ¿Podemos elegir la vida, el bienestar, el placer? ¿O podemos seguir a Jesús? ¿A quién elegimos? Jesús, para seguir a Jesús hay que atarse bien los zapatos, porque él ande muy deprisa. Y aquí que podríamos añadir, ¿no? De que para seguir a Jesús hay que seguir sus enseñanzas, porque pensemos que, bueno, es que Jesús, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Aquí está Jesús airándonos y siempre apoyándonos para nuestro beneficio. Recordemos, ¿con quién estoy eligiendo el día de hoy? ¿Con Jesús? ¿Con el mundo? ¿Con la vida? ¿Con las riquezas? ¿Con el placer? ¿Ok? Bueno, pues lo dejamos aquí, ha sido muy interesante porque son cosas que a mí me encantan, porque la verdad es que nos enseña sobre cosas que no sabíamos o nos amplía un poquitín más sobre lo que ya sabíamos de los evangelios. Así Bueno, pues es. chicos y chicas, lo dejamos aquí. Ahora, Pía, si le va bien, le hacemos la oración de cierre y le dejamos. Muy bien. Bueno, respiramos profundamente, cerramos los ojos y damos las gracias sobre todo por el apoyo espiritual que hemos recibido en esta clase de hoy, por nuestros hermanos sabios que nos amparan, que nos ayudan y que nos apoyan constantemente en nuestra labor de estar aquí aprendiendo, eh, sobre todo aprendiendo las leyes de Jesús cuando vino hace 2000 años y nos quiso abrir un camino, el camino que tenemos que seguir, ¿no? En nuestra ignorancia y en nuestra brutalidad de aquella época, que allí estábamos seguramente, íbamos muy perdidos. Él abrió un camino y lo dejó muy claro lo que teníamos que hacer. Seguir sus enseñanzas, con este libro él nos lo recuerda, y tener mucha fuerza de voluntad sabiendo que estamos amparados constantemente. Como dice Josep, Jesús está con nosotros cada día
y en cada momento. Con lo cual, damos las gracias de nuevo por esta oportunidad de recordarle y de seguir avanzando. Muchas gracias. Que así sea. Gracias, Pía. Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí y la semana que viene hacemos el último capítulo de este libro maravilloso. Pero después quizás podremos plantearnos, o tenía intención de plantear, El trigo de Dios, porque es un libro maravilloso también, también del mismo autor de Amelia Rodríguez. ¿Ok? Venga, pues lo dejamos aquí y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Venga, chao, nos Gracias. vemos. Gracias.